Si hay algo que le fascina a nuestro Dios y que nosotros sabemos que a Él le gusta es el servicio, que nos sirvamos los unos a los otros, que sirvamos en la congregación. Eso le fascina a nuestro Dios. Así que hoy vamos a continuar predicando en el servicio, hermanos queridos. Quiero agradecer nuevamente a todos y cada uno de ustedes, especialmente a los que se esfuerzan en llegar un poquitico más temprano para ayudarnos con el equipo, para organizar las cosas. Gracias de todo corazón, queridos hermanos. Los motivo a los que de pronto no están lo suficientemente motivados todavía para que lo hagan, porque si logramos que todos lleguemos realmente un poco más temprano, nos queda un poquitico más de tiempo para orar. Y yo creo que todos estamos necesitados, realmente sedientos de oración. Amén. Así que nuevamente vamos a predicar en el día de hoy acerca del servicio, y la porción de escritura que vamos a considerar, y no se coloquen de pie todavía porque tengo un par de frases que quiero compartir con ustedes, pero para que la tengan allí, vamos a considerar la porción de escritura en Mateo 20, y vamos a leer del 20 y del 24 al 28. Esa es la porción que vamos a considerar. No obstante, casualmente con este tema del servicio, pues estaba buscando algunas palabras célebres que nos pudieran de alguna manera hacer palpar, como que nos materializaran el concepto del servicio, y encontré un par. Miren esta, por ejemplo. Esta es de la Madre Teresa de Calcuta. Ella dijo: el que no vive para servir no sirve para vivir. Tremenda esa, ¿no? Mira, dice Mohamed Ali, dice: el servicio es la renta que pagas por estar en la tierra. Este es el boxeador, ¿no? Mohamed Ali. Martin Luther King Jr. dijo: nadie ha llegado a ser una gran persona sin haber hecho una gran contribución al servicio de los demás. Ken Blanchard, no lo conozco, pero dice: el verdadero líder es el que sirve a los demás, no el que sirve, el verdadero líder es el que sirve a los demás, no el que se sirve de los demás. Aquí hay una que de pronto nosotros conocemos, de hecho, de pronto hacemos referencia a ella en el día de hoy, porque fue dicha por la persona más sabia, hermanos, que puede haber en el mundo. Dice: el mayor de ustedes será el servidor. Ese fue nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Tiene sentido eso, no? El mayor. Bueno, realmente no tiene sentido. Dice: el mayor de ustedes será, ¿qué dice? Será su servidor. O sea, digo que no tiene sentido si lo consideramos como en términos del mundo, ¿no? En la forma natural como nosotros pensamos, porque por lo general, cuando hablamos de grande, grande es grande. Grande no es el que sirve. Ahora, Jesucristo vino y siendo el más grande, le lavó los pies a sus discípulos. Eso es bien interesante, ¿cierto? Hay otra, este es Ralph Waldo Emerson. Dice: el propósito de la vida no es ser feliz, sino ser útil, honorable, compasivo y hacer alguna diferencia en la vida de los demás. Albert Schweitzer dice: el trabajo más importante que puedes hacer es el que haces. ¿Por quién? Por los demás. Ese es el trabajo más importante. En otras palabras, que lo más importante no es lo que hacemos para nosotros, que esa es la tendencia de pensamiento natural de cada uno de nosotros. Lo más importante, el trabajo más importante es el que haces sirviendo a otra persona. Interesante eso. Mira, aquí no tenemos discriminación. Esto es lo que dijo Juan Pablo II. Dijo: el que no sirve a sus hermanos no es digno de ser llamado hijo de Dios. Bueno, eso realmente no lo dijo Dios, yo creo que lo está repitiendo de la palabra de Dios. Amén. Geoffrey Clauser dice: el servir es la manera más alta de ejercer el poder. Esto tiene mucho que ver con lo que vamos a predicar en el día de hoy. El servir a otro es la manera más alta que tú tienes de mostrar el poder. Y aquí hay alguien que se llama Enoch Adehare Avedowe. No sé de dónde sea, no sé quién sea, pero su palabra está, esta frase está aquí. Dice: el servicio no debe ser visto como una carga, sino como
un privilegio. Tremendo eso, ¿no? El propósito de leerles, queridos hermanos, estas frases célebres es para que hagamos tangible, queridos hermanos, esa idea, para que la traigamos a nuestro corazón y a nuestra mente, esa idea de lo que significa el servir. Mira, si en este momento, querido hermano, querida hermana, si en este momento tú no estás sirviendo, yo te invito para que sirvas. No solamente aquí en tu congregación, no solamente aquí en la iglesia, sino para que sirvas en general. Para que encuentres un propósito en la vida, un propósito que a Dios le agrada, el servir. Que si el servir es fácil, no necesariamente. Pero quiero que te diga una cosa, a Dios le agrada que sirvas. Y cuando servimos de corazón, Dios nos bendice aún más de las bendiciones que constantemente nos da, aunque no nos las merecemos. Amén. Ahora sí, queridos hermanos, pues los invito para que consideremos la porción de escritura que vamos a leer hoy, que está en Mateo 20, y vamos a leer Mateo 20, vamos a leer del 24 al 28. Por favor, colócate de pie y la consideramos esta porción de escritura. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El versículo 24 dice: cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se señorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Hijo del Hombre es nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es nuestro Dios eterno, nuestro Salvador, aquel que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados y que vive y reina por los siglos de los siglos y que vuelve otra vez. Jesucristo es aquel, querido hermano y hermana, que dio toda su vida en servicio de la humanidad, muriendo en la cruz del Calvario, para que nosotros en el día de hoy podamos decir tranquilamente, por la fe que tenemos en Él, que somos salvos. Ser salvos quiere decir que aún después, queridos hermanos, que nos muramos, y todos vamos a morir. De hecho, hay culturas que celebran la muerte. Nosotros debiéramos también, especialmente si tenemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, la muerte viene a ser un descanso, queridos hermanos, porque pasamos derechito a la vida eterna. Y en la vida eterna no vamos a tener las limitaciones y el sufrimiento y las cosas que muchas veces tenemos aquí, sino que vamos a estar en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores en todo el tiempo. Señor y Padre Celestial, gracias por esta palabra, Señor, que sea como la lluvia, Padre Celestial, que cae sobre la tierra y la germina, que de igual manera esta palabra caiga sobre nuestro corazón, Padre amado, y que produzca un fruto abundante para la gloria y la honra de tu santo nombre. Que sea un fruto de 30, 60 o del 100%, pero todo para la gloria de tu nombre, porque a ti es a quien adoramos, en ti es en quien descansamos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. El título que he escogido para esta porción de la Escritura, para este sermón del día de hoy, es verdades que no se deben ignorar si queremos servir al Padre Celestial. Por medio de esta porción de la Escritura que les acabo de leer, nos damos cuenta que Jesús enseñó a sus discípulos sobre el verdadero concepto del servicio y explicó que en el reino celestial liderar no es otra cosa más que servir a los demás. Oído, liderar es servir a los demás. Yo te pregunto, ¿estás liderando? ¿Estás sirviendo? Porque los demás encierra mucho, los demás encierra nuestras familias, encierra en nuestro trabajo, los demás encierra a la gente que nos rodea, a los que Dios coloca a nuestro alrededor, incluyendo a aquellos que vienen con malas intenciones. Sí. Liderar, servir, eso atañe y tiene que ver con esta tu iglesia, donde se congregan los santos. Los santos somos aquellos
que por el hecho de que tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, somos diferentes a como vive el mundo. Tratamos de vivir vidas no tanto que nos agraden o que nos satisfagan a nosotros, sino que le agraden y le satisfagan a Dios, y eso tiene sacrificio. Eso nos impele a servir de una manera sacrificial, de una manera que no tiene absolutamente nada que ver con la forma como el mundo sirve, que es por interés, que es por egoísmo, que es por vanagloria. Nosotros lo hacemos por amor, servimos por amor. Todos sabemos que Jesucristo no solo modeló todo lo que enseñó, sino que en la cruz del Calvario murió entregando su propia vida en servicio, oído, en servicio por el pecador. Si tú en esta hora, querido hermana o hermano, sientes que de alguna manera el servicio que estás proveyendo para la obra del Señor es demasiado, es mucha carga para ti, mira, hermano querido, hermana, yo te vengo a decir que si estás sirviendo, qué bien, a eso estamos llamados, pero quien sirvió ya 100% y lo entregó todo, a ese nunca lo podremos igualar, nunca nos podemos quejar de que tenemos demasiado, porque Jesucristo pagó el precio total por servirnos a nosotros con toda su vida, pero especialmente servirnos a nosotros, porque una cosa es servir a alguien que le sirve a uno, pero nosotros, ¿de qué servimos, hermano? El pecado no nos deja, así que nuestro corazón, por el solo hecho de que Jesucristo murió por nosotros cuando aún nosotros éramos pecadores, Romanos 5:8, solamente por esa razón debemos tener un corazón cargado de agradecimiento, y por agradecimiento al Señor servirle, y servirle de corazón, servirle con gozo. Gozarnos en el hecho de poder servirle al Dios de dioses, al Señor de señores, aquel que no necesita absolutamente nada, pero que hace que el servir nosotros sea un privilegio, que sea un gozo de poder entrar en las labores con el Rey de Reyes y el Señor de señores. Eso para mí es increíble. El interrogante al cual me gustaría diéramos respuesta en base a esta porción de la Escritura es: ¿cuáles son algunas verdades que no podemos ignorar cuando se trata de servir al Padre Celestial? Y en base al contexto de esta porción de la Escritura encontramos al menos 3 verdades. Número 1, para servir con eficiencia tenemos que saber que entre servicio y servicio hay diferencia. Para servir con propósito es necesario seguir el ejemplo de Jesucristo, nuestro Dios Todopoderoso. Para servir en victoria de todo lo que hagamos, tenemos que dar a nuestro Señor Jesucristo la gloria. Amén. 3 puntos y acabamos. Regresemos a ese versículo 24, porque me llama la atención. Allí en Mateo 20, el 24 dice: cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Y yo me quedo preguntando, ¿qué fue lo que escucharon los 10 discípulos? Porque está hablando de los discípulos. Dice que, yo me pregunto, ¿qué fue lo que escucharon estos 10 discípulos que causó división entre ellos? ¿Qué fue lo que no les gustó? Bueno, resulta que la mamá de Santiago y de Juan se le acercó a Jesucristo y le dijo: Señor, le hizo una solicitud, le dijo: Señor, puedes permitir, estoy parafraseando, que en el día de tu gloria, cuando tú vengas a tu reino, puedes permitir que uno de mis hijos se haga a tu derecha y otro a tu izquierda. Esos son lugares de honor. Y obviamente que esta petición fue vista, porque ella no lo hizo como quien dice, de pronto se le acercó con cautela a decirle tal vez al oído, pero todos estaban allí. Pues parece que todos escucharon lo que ella dijo y obviamente les cayó mal, porque es una petición que está cargada de, por decirlo así, de hambre de poder, de codicia, ¿cierto?
se entendía que esa petición que ella estaba haciendo no tenía el espíritu que debía tener. Y obviamente los discípulos se enojaron porque ellos se dieron cuenta de que de lo que había dentro, de lo que había detrás de esa petición. Pero uno diría que tal vez ellos se enojaron casualmente por eso, porque la petición demostraba hambre de poder, porque demostraba una intención de control, pero no era esa la razón por la cual ellos se enojaron. Yo pensaría más bien que ellos se enojaron porque estos dos se les adelantaron, porque eso era lo que ellos querían pedir también. De hecho, Lucas, en el Evangelio de Lucas, nos habla también de una ocasión en que los discípulos iban peleando, iban discutiendo casualmente, hablando acerca de ese tema, de cuál era más grande en el reino de los cielos. Y entonces Jesucristo aprovechó la oportunidad para enseñarles que el verdadero liderazgo en su reino estaba basado en el servicio y la humildad, no en el dominio y la autoridad sobre los demás. Porque esa es más o menos la idea que nosotros tenemos cuando se trata del servicio. Servimos por interés, servimos porque deseamos de alguna manera, y esto hablando pues del concepto del mundo que hay de servir. Nosotros todos tenemos un propósito, hacemos algo, pero es con la intención de obtener algo, normalmente es raro una persona que hace algo sin interés, y yo no estoy diciendo que eso no se vea, eso obviamente que se ve, y eso es lo que se desea, que cuando hagamos algo, cuando prestemos un servicio, que cuando ayudemos a alguien, que lo hagamos por el deseo interno de nuestro corazón de servir a esa persona, pero más importante, de servir a Dios, porque a Dios le agrada que sirvamos de esa manera. Yo cuando reflexiono en esta historia de esta mujer, en este contexto que se acerca a Jesús y le hace esta petición, me da por pensar cómo sería que de alguna manera yo pudiera como regresarme en el tiempo, allá exactamente en el momento cuando eso sucedió. Y aún estando allí, poder como leer el pensamiento de esa mujer, de esa madre, para poder, y a propósito de todos los que estaban alrededor, porque todo, incluyéndonos nosotros mismos, hermanos, porque esa es nuestra mentalidad, así es como nosotros nos movemos en nuestro pensamiento, eso es como nosotros trabajamos en nuestra mente, especialmente cuando se trata del servicio. Yo me gustaría meterme en el pensamiento de esa persona para poder saber qué estaba pasando por su cabeza cuando hizo esa proposición, cuando hizo esa solicitud. Obviamente que eso no se puede hacer. Ahora, lo que sí se puede hacer es que en base a la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, de pronto podemos darnos cuenta más o menos qué era lo que estaba pensando ella y qué es lo que normalmente pensamos, qué es lo que normalmente pasa cuando nosotros no tenemos bien claro cuál es el tipo de servicio que Dios quiere o el calibre de servicio que Dios quiere que nosotros le prestemos. Más adelante en el contexto, no directamente en este pasaje que yo les estoy leyendo, pero en el contexto de toda la historia, porque lo que sucedió es que Jesucristo iba en camino a Jerusalén, y él tomó sus discípulos y ellos obviamente pues iban ahí con él, y en ese contexto pues la mamá se acercó y preguntó y hizo esta solicitud a Jesucristo, y Jesucristo dice, dentro del contexto del pasaje dice, no sabéis lo que pedís. O sea, cuando la madre, llena de amor, que quería el honor para sus hijos, porque pues, el deseo de su corazón era bueno, es simplemente que cuando Jesucristo le dice, no sabéis lo que pedís, lo que nosotros, o lo que yo puedo ver aquí es que Jesucristo está resaltando el hecho de que ella no entiende realmente lo que está pidiendo. No entiende lo que es el servicio en sí. Esta expresión de Jesús, no sabéis lo que pedís, resalta la falta de comprensión de la madre sobre el verdadero carácter del reino. Porque ella lo que le dice es, cuando vengas en tu reino, lo que ella estaba pensando, lo que estaban pensando todos, que cuando nuestro Señor Jesucristo viniera, que Jesucristo había venido para establecer un reino similar al reinado del rey David, al reinado de Salomón, cuando todo era gloria para ellos, ¿cierto?
pero realmente la forma como ellos estaban percibiendo eso, porque Jesucristo no vino con espada a pelear y a ganar batallas como ganaría cualquier guerrero en esos tiempos, que es lo que ellos estaban esperando. No, Jesucristo vino a hacer algo que nosotros nunca nos habíamos imaginado, que nadie se había imaginado. Él vino a morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario, vino a servir de una manera que no nos podemos imaginar, porque cómo es posible que un Dios a quien no le hace falta absolutamente nada, este Dios vino y se puso un limpión y estuvo dispuesto a servir de una forma impresionante, que fue lavarle los pies a los discípulos. Ese es el tipo de servicio que Dios quiere que nosotros hagamos. Un error en el que todos podemos caer es en el de pensar que en el reino de Dios está basado por jerarquías terrenales y no en el servicio. Cuando nosotros servimos en la iglesia, cuando servimos a nuestro prójimo, cuando servimos con deseo de nuestro corazón de agradar a Dios, tenemos que hacerlo de corazón, no con interés, sino simplemente por el deseo de servir a Dios y porque entendemos que a Dios le gusta que nosotros sirvamos y que Él conoce nuestro corazón, que sabe la intención de nuestro corazón. Muchas veces podemos servir correctamente, pero con la motivación equivocada, y Dios sabe eso. Después, más adelante, vinieron los dos hijos de esta madre, y entonces Jesús les preguntó, les dijo: ¿podéis beber del cáliz que yo he de beber? Como quien dice, ¿ustedes creen que pueden hacer lo que yo voy a hacer? Y realmente con esta pregunta lo que Jesucristo quería dejarles saber a ellos es que el servir representa sacrificio, que no es fácil servir. De hecho, Jesucristo dio la última cuota de servicio muriendo por todos y cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Para servir con eficiencia tenemos que saber que entre servicio y servicio hay diferencia. El servicio que nosotros prestamos al mundo no es el tipo de servicio que Dios quiere que nosotros prestemos entre nosotros, que debe ser un servicio, debe ser un trabajo que lo hacemos de corazón, sin interés, sino solamente por el deseo de agradar a Dios, porque Él nos ha mandado que nos amemos los unos a los otros, que nos sirvamos los unos a los otros, que nos ministremos los unos a los otros. Mira, para servir con propósito es necesario seguir el ejemplo de Jesucristo, nuestro Dios misericordioso. Nosotros no estamos a la deriva cuando se trata de servir. Jesucristo nos modeló, Jesucristo nos enseñó cómo es que se sirve. Ahí en el versículo 25 dice: entonces Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se señorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y aquí está el ejemplo de Jesucristo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por muchos. Resulta que había este joven de su iglesia que le gustaba salir a evangelizar. Y una vez salió y vio a una persona por ahí y no estaba como seguro si le hablaba o no le hablaba. Y a lo último dijo: voy a presentarle el Evangelio de Jesucristo. Él estaba un poco intimidado porque era una persona muy bien vestida, con su corbata, era la impresión de que era una persona que de pronto tenía dinero, que de pronto tenía algún tipo de posición. Y él se acercó y ciertamente la persona era un ejecutivo bien grande, un presidente de una gran compañía internacional, y le presentó el Evangelio así sencillo, y esa persona se convirtió al Señor. Recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador. No solamente se quedó allí, sino que comenzó a ir a la iglesia y pasó el tiempo y se hizo un líder de la iglesia, un servidor en la iglesia. Y esto fue lo que dijo esta persona después de muchos años de estar sirviendo al Señor. Dice: como presidente de una gran corporación me enfoqué en el liderazgo. Mi enfoque en el liderazgo estaba marcado por la competencia, dice él antes.
el logro de metas y el ejercicio de autoridad para alcanzar el éxito. Mi objetivo principal era maximizar el rendimiento, influir en el mercado y mantener la posición dominante de mi empresa. Y después dice, sin embargo, cuando recibí a Cristo y me convertí a servirle, mi perspectiva cambió de una manera radical. Dice mi liderazgo, está hablando ya ahora después de su cambio, su transformación y su servicio en la iglesia, y establece como esa comparación de cómo él lo hacía antes en el mundo, en la compañía, que no está mal, hermanos queridos. Eso no quiere decir que tú no aspires a lo más, que no aspires a posiciones en compañía. No, eso no es lo que quiere decir. Es simplemente que tenemos que entender esa diferencia que hay entre servir a Dios y servir al mundo. Dice, mi liderazgo en la iglesia, según las enseñanzas de Jesús, está fundado en el servicio, una palabra clave, y la humildad. Jesús nos enseñó que el líder verdadero es aquel que se pone al servicio de los demás. Este es el testimonio que él está dando, siguiendo el ejemplo de su propio sacrificio. Ahora mi enfoque es servir en la congregación, escuchar a las necesidades y apoyarlos en su crecimiento espiritual. ¿Qué diferencia? Esa es la diferencia que hay, queridos hermanos, en el servir de la manera como a Dios le agrada. Pregúntate tú en este momento, ahí donde estás, ¿de qué manera estás tú sirviendo a Dios? Si le estás sirviendo, ¿cuál es la aplicación que podemos dar de este punto a nuestras vidas? ¿Qué es lo práctico que podemos hacer de una vez? Mira, tú como servidor en el reino de Dios, algo en lo que, y yo también, algo en lo que podemos esforzarnos es en el escuchar activamente. Escuchar a las personas, escuchar a los hermanos, no enfocarnos solamente en nuestros problemas. Hermanos, todos tenemos problemas, pero hay una bendición cuando tú te sales de tus propios problemas para escuchar, para cargarte, para sentir el dolor de los problemas de los demás. Dedica tiempo a escuchar a los hermanos en la congregación y a las personas de tu comunidad. Pregunta acerca de sus necesidades y desafíos y preocupaciones. No tiene sentido eso, ¿verdad? Porque eso no tiene nada que ver con el servicio que normalmente nosotros hacemos en el mundo. Porque el servicio que hacemos en el mundo no está relacionado con el bienestar, en muchas de las ocasiones con el bienestar de los demás, que es lo que Dios quiere de nuestros hermanos y hermanas. Pero cuando tomamos tiempo de escuchar, hermanos, de compartir las cargas de los demás, a eso es a lo que somos llamados nosotros cuando servimos. Escucha activamente. Otra es sirve prácticamente. Servir. Participa en actividades de servicio en la iglesia y fuera de ella. No te conformes solamente en hacer el favor aquí, sino que hazle el favor también a tu vecino. Hazle el favor a la persona de tu trabajo. Esfuérzate, porque eso le agrada a nuestro Señor Jesucristo y Él te va a bendecir. El servir no es fácil. El servir tiene su ciencia. Pero sabes que cuando servimos de corazón por agradar a nuestro Dios misericordioso, estamos exactamente donde debemos estar. Y Él nos sana nuestro corazón, porque muchas veces somos egoístas, muchas veces solamente pensamos en nosotros. ¿Qué tal que Jesucristo hubiera hecho eso? Él no pensó en Él, Él pensó en nosotros cuando murió en la cruz del Calvario. Lidera humildemente. Mira, la mejor manera como nosotros podemos liderar con humildad y servir con humildad, la mejor forma como podemos ayudar a otros para que hagan lo mismo que estamos haciendo nosotros, es nosotros hacerlo de corazón. No solamente limitarnos a la retórica y a hablar, sino que la gente nos vea sirviendo. Porque el servir a otros, cuando se hace de corazón, cuando se buscan literalmente, cuando buscas oportunidades para servir, hermano, eso es contagioso. La gente quiere hacer lo mismo. Así que esas son 3 pautas que, si no lo estás haciendo, comienza a aplicarlas.
Yo sé que todos tenemos dificultad, yo sé que todos tenemos problemas, todos, hermanos. A veces uno piensa que son solamente, que los problemas de uno son los más grandes, pero no es la realidad. Todos tenemos situaciones. Si hay un factor común que nos permite acercarnos los unos a los otros con plena certeza de que vamos a encontrar ocupación, es simplemente ocuparnos de la necesidad de los demás. Que si eso tiene sentido, no para el mundo, pero con la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, lo que dice la palabra, que debemos ser de la forma como debemos servir nosotros, para nosotros sí tiene sentido, y ahí Dios nos bendice. Y finalmente, para servir en victoria de todo lo que hagamos, tenemos que dar a nuestro Señor Jesucristo la gloria. Si tú sirves a alguien, si le haces un favor a alguien y en el proceso no te aseguras de que esa persona de una u otra manera tenga, aunque sea un primer contacto con el amor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, si no le cuentas la historia de lo que Jesucristo ha hecho en tu vida, si no compartes el Evangelio con esa persona, de pronto estás haciendo o estás prestando ese servicio a medias. El versículo 28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese como, esa palabrita como que está allí, está estableciendo, es un conector, y lo que está diciendo es que nosotros servimos o queremos ejercitar nuestro servicio así como Jesucristo sirvió. Seguimos el ejemplo de Jesucristo cuando servimos. Y no es fácil, porque este pasaje dice que Jesucristo murió, que dio su vida por nosotros, que dio su vida sirviendo. Ahora bien, nosotros no tenemos que literalmente buscar a alguien que nos crucifique para estar bien con el Señor, pero sí tenemos que morir. Sí tenemos que morir, porque cuando servimos a alguien, cuando servimos a los demás con amor desinteresado, tú y yo tenemos que morir al orgullo. Quiero pedir la ayuda de 3 personas. Busquen ahí en su Biblia, 1 de Pedro 4:10, alguien que lo pueda leer en voz alta desde ahí. Otra persona, Mateo 18:15, y otra persona, Romanos 12:1, y con eso acabamos. Para servir a los demás, y esto es aplicación, para servir a los demás tenemos que hacerlo con un amor desinteresado. Amor desinteresado. Y para servir con amor desinteresado, tenemos que hacerlo con humildad. Tenemos que quitar el orgullo de nuestro camino. 1 de Pedro 4:10, ¿quién lo encontró? Léelo con voz alta. Hermano querido, con todo lo que Dios te ha dado, con los dones, con las habilidades, con la prosperidad, con todo lo que tú tienes, que tú entiendes que Dios te ha dado, de todo corazón, sirve a los demás. Porque Dios no te lo dio solamente para ti. Dios te lo dio para que demuestres el amor de Dios por medio de ese servicio que le brindas a las otras personas de una forma desinteresada. Mateo 18:15. Promover la unidad y la reconciliación. Muy importante. Tú y yo somos agentes. Dios nos ha puesto aquí para que no causemos división, sino lo contrario, para que promovamos la unión. ¿Qué dice esa porción de escritura en Mateo 18:15, hermana María? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Esa es otra forma de morir al orgullo, hermanos queridos. Esa es otra forma de morir al egoísmo. Porque muchas veces consideramos la ofensa de los demás, pero no nos colocamos en sus zapatos. Hay gente que tiene problemas.
El solo hecho de que hayan personas que nos ofendan sin razón, eso ya es como un indicativo de que esa persona necesita ayuda. Nosotros debemos asegurarnos de servir en esa área y cómo se necesita, hermanos queridos, que haya unidad, que haya amor. Y nosotros en el servicio con esa intención de servirle al Señor, debemos asegurarnos de buscar oportunidades de una forma intencional para resolver conflictos, y no solamente los conflictos que nos atañen directamente a nosotros, sino ser vehículos que Dios use para resolverle conflictos a los otros, para ser agentes de unidad, que cuando tú te involucres con alguien y después que te vayas, que quede la sensación de que la gente quedó motivada, de que la gente quedó mucho mejor de lo que estaban cuando tú llegaste, que hay unidad, que hay amor, que no hay peleas, que no hay pleitos. Para eso necesitamos bastante oración, para eso necesitamos bastante humildad, hermanos queridos, el salirnos de nuestro problema e involucrarnos en los problemas de otros con la intención de ayudar de una manera desinteresada. Ese tipo de servicio es el que a Dios le agrada. Aceptar el sacrificio como parte del servicio. Jesucristo lo dijo claramente. Así como yo lo he hecho. Jesucristo vino a morir. Si nosotros vamos a servir, lo hacemos de una forma sacrificial. Si tú estás sintiendo ahora mismo que estás sirviendo tanto aquí en la iglesia, que estás sirviendo tanto a tu vecino, a tus compañeros, si estás sintiendo, hermano y hermana, que la carga está muy pesada, yo te vengo a decir que estás bien, porque hay que servir de una manera sacrificada. A Dios le agrada cuando sirves de esa forma. Romanos 12:1. ¿Quién lo encontró? Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando esta porción de escritura habla de cuerpo, yo sé que normalmente nosotros lo relacionamos con asuntos de la sexualidad y todo esto, pero mira, cuando se habla acerca pues de, tú sabes, de los temas de fornicación y todo esto, pero realmente cuando habla aquí del cuerpo está refiriendo a todo, hermano querido, a tu pensamiento, a tu cuerpo, a todo tu ser, tu alma, todo, que lo ofrezcamos a Dios, porque ese es nuestro culto racional. Eso es lo que tiene sentido, que nosotros, llenos de agradecimiento por lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, sin nosotros merecerlo, porque es que eso es la cosa, que si lo hubiéramos merecido, hermanos, pero es que no lo merecemos, pero Él lo hizo, Él nos sirvió así, de esa manera, y lo menos que nosotros podemos hacer producto de ese agradecimiento es servir, y lo hacemos con todo, con nuestra mente, con nuestro cuerpo, con nuestra alma, con todo nuestro corazón. Servimos sabiendo que a Dios le agrada que nos sirvamos los unos a los otros. Por favor, coloquémonos de pie. Si estás cargado o cargada en esta hora, y cuando hablo de estar cargado o cargada me refiero al trabajo, hermanos. Todos trabajamos, todos tenemos que devengar un salario para suplir para nuestras necesidades. Si estás cansado o cansada ayudando a alguien, si tienes una carga, a veces hay cargas que nosotros no pedimos, pero que llegan a nuestra vida. Y de alguna manera tenemos que tomarlas, ya sea esa carga de un familiar enfermo, porque por más que es un familiar, es una carga. Ya sea esa carga de un amigo o una amiga que en determinado momento está necesitando de tu ayuda, o simplemente esa carga de alguien que tiene un problema y encuentra la confianza de venir a ti a contarte sus problemas, a cargarte con sus problemas. Si tú estás haciendo eso, recibe la bendición. Recibe la bendición. Porque no hay nada mejor, hermanos queridos, mientras estemos aquí en este mundo, que servir a Dios. Y la mejor manera, o la única manera de servir a Dios, es sirviendo a tus semejantes, sirviendo a tu prójimo, sirviendo a aquel que está al lado tuyo. Si tú dices,
Pero ¿por qué tiene que ser a esta persona a la que yo estoy sirviendo? Bueno, porque esa persona es la que tú te estás dando cuenta que necesita tu servicio. Así de sencillo. Y tú sirves. Y yo te aseguro que Dios te va a bendecir cuando tú sirves de corazón por agradar a Dios. Señor y Padre Celestial, aquí estamos, mi Dios, con este tema del servicio, Padre Celestial. Queremos servirte, mi Dios. Queremos hacerlo de una manera sacrificial. Queremos seguir tu ejemplo, Padre Celestial, pero sabemos que somos egoístas, Señor, que hay tantos impedimentos en nuestra carne que nos impiden hacerlo. Y es por esa razón que en esta hora venimos delante de ti con nuestro corazón contrito y humillado. Espíritu Santo, te pedimos que seas tú hablando, Señor, a nuestro corazón. Y si de alguna manera, Padre amado, no estamos sirviendo de la forma como tú quieres que lo hagamos, especialmente, Padre Celestial, en la comunión de los santos, en tu obra, Padre amado, coloca carga, Señor, en nuestro corazón. Señor, dirígenos, guíanos, Padre Celestial. Danos un corazón como el de Jesucristo, Señor. Un corazón de servicio, por medio del cual podemos darle la honra y la gloria a Él, porque es el único quien la merece. Padre, bendice, Señor, a esta congregación, Padre. No sé quién viene, quién tiene, Señor, diferentes situaciones, diferentes luchas en su vida, Padre Celestial. Pero abre una puerta, Señor, a la solución a esos problemas y a esas luchas y dificultades por las que ellos están pasando. Abre una puerta grande, Padre amado, por medio del servicio. Que ellos puedan dar testimonio de que sirviéndote a ti, Padre Celestial, es el mejor remedio para resolver las cosas que nosotros no podemos resolver. Gracias te doy por todos y cada uno de ellos, Padre amado, por los que hay, por los que por alguna razón no pudieron venir, y también por aquellos, Señor, que van a venir y que ni siquiera conocemos, pero que cuando lleguen y vean que en esta iglesia servimos, ellos van a sentir la motivación de servir también. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor bendiga, queridos hermanos. Los invito, hermanos, por